Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. José Pulical es el obispo de Kanjirapalli, una diócesis católica de rito siro-malabar en Kerala, la zona con más cristianos de la India en la costa suroeste. En la India los cristianos apenas suman un 2 o 3%, pero Kanjirapalli son católicos casi un 12% de su 1,5 millones de habitantes. La Iglesia Católica tiene allí una importante presencia caritativa y educativa. Con 60 años recién cumplidos y 8 como obispo, habla sobre el arma secreta de la fe de las familias de Kerala y los retos de la juventud. Nuestra misión como iglesia en Kanjirapalli es a la vez social, educativa, caritativa y pastoral. Va todo junto. Queremos hacer eso de Lucas 4:18, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, devolver la vista a los ciegos. Para eso contamos con unas 150 parroquias, capillas y misiones y unos 300 sacerdotes, incluyendo los retirados por edad y los que estudian fuera. Tenemos un hospital, 64 instituciones caritativas, de la diócesis o de congregaciones religiosas, lugares para acoger a ancianos que nadie cuida, enfermos rechazados, chicas que sacamos de la calle, huérfanos. El gobierno no apoya casi nada de toda esa obra social y se sostiene con el esfuerzo de nuestros parroquianos y de fundaciones de otros países. El hospital, por ejemplo, lo abrieron unas misioneras norteamericanas en 1965, pero años después tuvieron que irse y lo traspasaron a la diócesis, detalla. Oficialmente en la diócesis trabajan unas 1.700 religiosas. Hacen un trabajo maravilloso. Ellas son las que llevan la mayoría de orfanatos y de otros servicios. Pero es cierto que en los últimos años tenemos menos vocaciones a la vida religiosa femenina, detalla. Sobre las vocaciones al sacerdocio está satisfecho. Cuenta 140 entre seminaristas mayores y menores. En la región de Kerala hay 30 diócesis y 3 seminarios. El obispo Pulical explica que en cada parroquia suele haber unas 400 familias muy activas y comprometidas. El arma secreta de la fe en Kerala, aunque él no lo llama así, es la oración en familia casi cada día. Antes se hacía al sonar las campanas, hoy en cualquier otro momento, por la tarde al volver todos a casa. Padres e hijos rezan juntos. Las familias son comprometidas y participan mucho en las parroquias. La catequesis en las parroquias suele ser buena, pero lo más importante es que son los padres los que enseñan la fe, con sus contenidos, en casa. La fe se enseña memorizando cosas, pero también visitando a enfermos, con experiencias, explica el obispo. Un campo peculiar es el apostolado con los jóvenes. El obispo aprecia mucho a Jesus Youth, un movimiento católico carismático de jóvenes surgido en Kerala y extendido hoy por todos los países donde hay emigrantes indios. Son muy activos, nos dinamizan y atraen a jóvenes, comenta. Hay en los jóvenes católicos que dejan la fe por razones filosóficas, que puedan declararse agnósticos o no creyentes, son poquísimos. En cambio, son muchos más los jóvenes que viven distraídos, sobre todo con las redes sociales y las pantallas, y así se alejan de la vida cristiana, aunque crean. Otro peligro se da con la emigración. Si un joven católico va a trabajar o estudiar a otras zonas de la India, lejos de su familia y entorno, le puede costar encontrar un entorno de fe católica. Pulical admite que en el norte de la India, donde los cristianos son muchos menos, hay más tendencia al sincretismo en algunos católicos, porque la religión hindú es muy abierta y acomodada. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Haití, 3 religiosas son secuestradas en un orfanato. Ucrania, hallan consuelo en la Iglesia Católica. Camboya, 185 jóvenes serán bautizados en Pascua. Colombia, 15 bebés fueron salvados del aborto en lo que va de campaña. Pasaremos después a las noticias nacionales. Nueva reorganización de los obispos españoles para 4 años. Coloquio sobre La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Éxito de la película Guadalupe en España. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. La Iglesia Católica reitera su preocupación por las armas dirigidas con la inteligencia artificial. 10º sucesor de Don Bosco será consagrado arzobispo. Catequesis sobre la soberbia. 3 religiosas han sido secuestradas en Haití, agravando la situación de inseguridad de los miembros de la Iglesia Católica en un país que está a merced de las bandas criminales, que se estima controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe. De acuerdo a Vatican News, la noticia del rapto fue difundida por el padre Gilbert Peltrop. Según el sacerdote, hombres armados irrumpieron en el orfanato La Madeleine, donde viven varias religiosas de la congregación San José de Cluny. El orfanato se encuentra en una zona de Puerto Príncipe controlada por la banda 400 Mawozo.
La versión en inglés del medio Vaticano indicó que hasta el miércoles los secuestradores no habían establecido comunicación alguna con los líderes de la comunidad religiosa para exigir un rescate. Por otro lado, el 23 de febrero también fueron secuestrados en la capital haitiana 6 miembros de la Congregación del Sagrado Corazón, los cuales aún no han sido liberados. La violencia ha recrudecido en Haití en los últimos días después de que el primer ministro Ariel Henry viajara a Kenia para coordinar el envío de una fuerza multinacional al país caribeño. Sin embargo, el sábado 2 de marzo, grupos criminales atacaron la principal cárcel y liberaron a más de 3.000 delincuentes. Ante la imposibilidad de volver a Haití, Henry ha tenido que aterrizar este jueves en Puerto Rico. El martes, el jefe de las bandas, Jimmy Sheridan, advirtió que si el primer ministro no renuncia, se desatará un inminente genocidio en el país. Este 8 de marzo, una delegación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada visitó Ucrania y escuchó el testimonio de mujeres inmersas en la lucha contra las secuelas de la guerra y el apoyo que les ha brindado la Iglesia Católica. Con cientos de miles de hombres luchando en el frente, a las mujeres del país les toca afrontar numerosos obstáculos como criar solas a sus hijos y cuidar a parientes queridos y soportar el inmenso sufrimiento que ocasiona la duda de si los hijos y maridos regresarán sanos y salvos o la certeza de que no lo harán nunca. Una de estas mujeres es Nadilla, de la ciudad de Leópolis, quien quedó viuda durante el primer año de guerra. Para ella, el apoyo de los capellanes militares fue fundamental para lograr salir adelante. Comenta que siempre estuvieron dispuestos a atenderla y que incluso hoy se siguen reuniendo una vez al mes para celebrar una misa por los caídos. Allí, la gente llora sin lágrimas y grita sin voz, y reza incansablemente por las víctimas y sus familias. Este apoyo a través de la oración, continúa Nadilla, le ha dado las fuerzas necesarias para ayudar a otras viudas. Aunque la ciudad de Leópolis está ubicada lejos del frente de batalla, en estos 2 años de guerra ha recibido a muchos desplazados. Allí, incluso antes del conflicto, ACN apoyó a las hermanas albertinas a construir un refugio para personas sin hogar, que se ha convertido en un centro de atención para los afectados por la violencia de la guerra. Una de estas religiosas, la hermana Jerónima, aseguró que el centro de atención es hoy más necesario que nunca y que es como un milagro que se haya logrado construir y mantener en funcionamiento. 40 mujeres sin hogar, incluidas madres con recién nacidos, pueden encontrar cobijo aquí, precisó. La hermana Clara, superiora de las benedictinas, señala que los soldados ucranianos le piden a menudo que rece por ellos. Lo que más nos ayuda no son los sistemas de defensa antimisiles, sino la oración. Esa es nuestra arma más poderosa, indican los combatientes a la religiosa. Y cuando les pregunto a los soldados qué necesitan, siempre me contestan lo mismo: tus oraciones, concluyó la hermana Clara. El sábado 17 de febrero se celebró en el Vicariato Apostólico de Phnom Penh la llamada decisiva de 185 jóvenes catecúmenos camboyanos, el segundo paso hacia el bautismo, que recibirán en la Pascua la noche del 30 al 31 de marzo. Los candidatos proceden de una decena de regiones que abarcan el vicariato. La celebración tuvo lugar por la tarde en Phnom Penh, capital de Camboya, después de una mañana en presencia de Monseñor Olivier Smith-Ausler, vicario apostólico de Phnom Penh, en la cual impartió enseñanzas a los futuros bautizados. Durante su discurso, el obispo destacó 3 elementos esenciales para ser un cristiano activo en la vida diaria: orar, amar y servir. Monseñor Olivier invitó a los jóvenes a orar como Jesús, ya sea en las dificultades o en la alegría. Orad como María, dando gracias a Dios y en adoración como los profetas. Id a Jesús y adorad al niño, continuó. El vicario apostólico también los instó en su preparación al bautismo a mantener su relación con Dios y asistir a la iglesia. Nosotros, los nuevos brotes, tenemos que decidir venir a la iglesia todas las semanas, dijo. Necesitamos tener una relación con la comunidad, ayudarnos unos a otros, añadió, invitándolos a ser cristianos activos, no solo asistiendo a la iglesia, sino también sirviendo a la comunidad. Para Monseñor Smith-Ausler, el caminar de estos 185 futuros bautizados procedentes de estas 10 comunidades locales es un signo de que la iglesia de Phnom Penh está viva y creciendo. Este es un grupo especial, una piedra viva, gracias al trabajo diario de nuestra comunidad en compasión, oración y servicio, dijo. Entre los jóvenes presentes, Michael Leung, de 20 años, estudiante de 3er año en el Centro de Formación de Takeo, afirmó haber descubierto la comunidad católica gracias a un grupo de Boy Scouts de su pueblo, en Kiribong, en la provincia de Takeo. Mientras espera su bautismo, resaltó su intención de ayunar durante 40 días, durante el tiempo de Cuaresma, para prepararse para convertirse en cristiano y servir a la comunidad. A día de hoy, Michael se ha unido al coro de la Iglesia del Niño Jesús en Boeung Tumpun,
Phnom Penh. En 2023, la Iglesia camboyana bautizó a un total de 397 jóvenes y adultos durante la vigilia pascual, de los cuales 167 en la diócesis de Battambang, 60 adultos y 107 jóvenes, y 126 en la diócesis de Kampong Cham, 104 adultos y 22 jóvenes. El 20 de febrero de 2024, Monseñor Olivier también bautizó a 104 adultos. La comunidad católica de Camboya cuenta en total con unos 20.000 fieles, sobre una población total de 16 millones de habitantes. La organización 40 Días por la Vida en Colombia ha agradecido a las personas que rezan por los niños no nacidos frente a los centros de aborto, pues en lo que va de la campaña de Cuaresma ya son 15 los bebés salvados. La organización, que forma parte de la Red Internacional de 40 Días por la Vida, ha indicado que estas son las vidas de las que hemos recibido testimonio, pues sabemos que, por gracia de Dios, son muchas más, de las cuales tal vez nos enteraremos después o tal vez solo en el cielo. En su post de Instagram aseguró a las personas que junto con los bebés también son salvadas las vidas de sus madres y sus padres, pues es toda una familia y toda una sociedad la que recibe los frutos cada vez que la vida es acogida y celebrada. Por ello ha exhortado a no descuidar nunca lo esencial, la oración, conscientes de que solo somos instrumentos. Es Dios quien salva las vidas y las almas, no nosotros. Jeffrey Luque, portavoz de comunicaciones de 40 Días por la Vida, Colombia, destacó que la presencia de los activistas pro vida rezando frente a los centros de aborto hace que muchas mujeres se arrepientan de llevar a cabo dicha práctica, incluso si no buscan nuestra ayuda. Asimismo, explicó que el número de bebés salvados se contabiliza a partir de las mujeres que nos piden ayuda o las mujeres que simplemente optan por el sí a la vida porque fueron abordadas por alguna persona de consejería de acera y que se deja ayudar. Pero tanto las que se contabilizan como las que no son obra del Señor, afirmó Jeffrey Luque. La Conferencia Episcopal Española, reunida en asamblea plenaria, dio a conocer ya la elección de su presidente, que recayó en la persona de Monseñor Luis Argüello, de Valladolid, y su vicepresidente, el cardenal Cobo, de Madrid. Seguidamente se continuó la votación para seleccionar a los encargados de distintas comisiones y áreas de trabajo. El resultado fue que muchos repiten por segundo cuatrienio y otros son nuevos en el cargo. En resumen, en la ejecutiva entra Monseñor Benavent, el obispo de Valencia. La comisión ejecutiva, que es la que se reúne más a menudo para el mantenimiento de las tareas y orientación de la Conferencia Episcopal, con el presidente, el vicepresidente y el secretario, se mantiene casi igual a como estaba, incorporando como novedad al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, que hace un par de años era obispo de Tortosa. El resto de los componentes los enumeramos de más a menos votados. José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, con 52 votos en la primera votación, desde marzo de 2020 en la ejecutiva. José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, con 42 votos en la primera votación, desde marzo de 2020 en la ejecutiva. Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, con 41 votos en la tercera votación, desde marzo de 2020 en la ejecutiva. Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, con 39 votos en la tercera votación, desde marzo de 2020 en la ejecutiva. Enrique Benavent Vidal, arzobispo de Valencia, con 38 votos en la segunda votación. Antes, desde 2020, era presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe. Mario Iceta, arzobispo de Burgos, con 37 votos en la primera votación, desde marzo de 2020 en la ejecutiva. Después están los presidentes de las 10 comisiones episcopales que forman también parte de la comisión permanente, junto con los miembros de la comisión ejecutiva, el arzobispo castrense y los arzobispos metropolitanos que no estén incluidos. Pastoral Social y Promoción Humana. Jesús Fernández, obispo de Astorga, con 65 votos en la primera votación, primer cuatrienio. Liturgia. José Leonardo Lemos, obispo de Orense, con 64 votos en la primera votación, segundo cuatrienio. Educación y Cultura. Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, con 62 votos en la primera votación, segundo cuatrienio. Laicos, Familia y Vida. Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, con 61 votos en la primera votación, segundo cuatrienio. Clero y Seminarios. Jesús Pulido, obispo de Coria Cáceres, con 54 votos en la segunda votación, primer cuatrienio. Doctrina de la Fe. Francisco Conesa, obispo de Solsona, con 51 votos en la primera votación, primer cuatrienio. Evangelización, Catequesis y Catecumenado.
José Rico, obispo de Jerez de la Frontera, con 50 votos en la primera votación, primer cuatrienio. Vida consagrada. Luis Ángel de las Heras, obispo de León, con 45 votos en la primera votación, segundo cuatrienio. Misiones y cooperación con las iglesias. Joseba Segura, obispo de Bilbao, con 40 votos en la primera votación, primer cuatrienio. Comunicaciones sociales. José Manuel Lorca, obispo de Cartagena, con 40 votos en la segunda votación, primer cuatrienio. El último 25 de febrero marcó el 20 aniversario del estreno mundial de La Pasión de Cristo, una película que representa crudamente las últimas horas de la vida de Jesús, desde su arresto en el huerto de Getsemaní hasta su crucifixión y resurrección. En el año del estreno, ese 25 de febrero coincidió con el miércoles de ceniza. Filmada en arameo, latín y hebreo, la película de 2004, dirigida por Mel Gibson, desafió convenciones y expectativas, sumergiendo a los espectadores en un viaje emocional y espiritual sin precedentes que hasta hoy ha dejado huellas en los cristianos. A nivel anecdótico, se puede mencionar que el actor protagonista no solo fue alcanzado por un rayo durante la filmación de la escena del Calvario, al igual que algún otro miembro del equipo, sino que sufrió varias lesiones mientras rodaban la secuencia de la flagelación e incluso una dislocación del hombro en una de las caídas mientras portaba la cruz. Durante el rodaje llegó a perder casi 20 kilos y tuvo que someterse posteriormente a 2 cirugías a corazón abierto. Más de uno se preguntó si había alguien ahí fuera empeñado en que esta película no siguiera adelante. Desde su lanzamiento, la película ha sido objeto de un análisis intenso y meticuloso. Así pues, coincidiendo con este 20 aniversario del estreno, La Pasión de Cristo, la Capellanía de la Universidad de Navarra ha organizado un cineforum de la película. El coloquio tendrá lugar el miércoles 13 de marzo a las 19 horas en el auditorio del Museo Universidad de Navarra. Tendrá una duración aproximada de 3 horas y la entrada será libre, previa retirada de invitación hasta completar el aforo. Las invitaciones se pueden solicitar en la página web del Museo de la Universidad de Navarra, www.museo.unav.edu. En el coloquio participarán don Francisco Varo, profesor de Sagrada Escritura, diploma en Teología, experto en la Biblia, el doctor Bernardo Ontanilla, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, experto en la Sábana Santa, y don Alejandro Pardo, profesor de Antropología, core curriculum, experto en cine. La película Guadalupe, Madre de la Humanidad, es un documental emocionante con escenas dramatizadas que recogen con detalle las asombrosas apariciones de la Virgen de Guadalupe en México a San Juan Diego. La película está cosechando una buena recepción de parte del público. Guadalupe se estrenó el 22 de febrero en más de 400 salas de cine en México, Estados Unidos, Puerto Rico y 6 países de Centroamérica. El 29 de febrero llegó a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Uruguay. En cines de España se estrenó el 1 de marzo. El 14 de marzo llegará a Argentina y Paraguay. En su primer fin de semana en los cines españoles, Guadalupe, Madre de la Humanidad, se ha colocado como el documental más visto de 2024 y la 9ª película española más taquillera entre las estrenadas desde el 1 de enero. Otra película de éxito de 2024 que distribuye European Dreams Factory y tiene una temática espiritual es Nefarious, que lleva ya 5 semanas en cartelera y en el pasado fin de semana siguió colocándose entre las 25 más taquilleras. La película sobre Guadalupe también fue el tercer mejor estreno del fin de semana y mejor estreno absoluto de cine español en estos días. Se trata de un trabajo conjunto de Andrés Garrigó, de Goya Producciones, y Pablo Moreno, de Stellarum Films, que vuelven a unir fuerzas en una película que combina testimonios actuales, una detallada dramatización histórica, un buen ritmo e historias de fe emocionantes y luminosas. En México, la película entró en una segunda semana y se proyecta en más de 200 salas, donde está teniendo también un impacto impresionante en el corazón de los guadalupanos. En los próximos días, la película llega a nuevas ciudades y nuevas salas de cine tanto en España como en Hispanoamérica. El listado actualizado de salas y ciudades se puede consultar en la web oficial peliculaguadalupe.com. El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, Monseñor Ettore Balestrero, reiteró la preocupación del Vaticano por el aumento del uso de armas dirigidas por la inteligencia artificial y el riesgo que conlleva darles la última palabra sobre la vida de las personas. El prelado hizo esta advertencia este 4 de marzo durante los debates del grupo de expertos gubernamentales sobre tecnologías emergentes en el ámbito de los sistemas de armas autónomas letales que se llevan a cabo en Ginebra, Suiza. El mencionado grupo es
una iniciativa de las Naciones Unidas creada en 2016 para revisar las regulaciones existentes sobre las armas autónomas, es decir, aquellas que por medio de sensores y software seleccionan sus objetivos sin intervención humana. En su intervención, Monseñor Balestrero citó el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2024, en el que señala que la búsqueda de las tecnologías emergentes en el sector de los denominados sistemas de armas autónomos letales, incluido el uso bélico de la inteligencia artificial, es un gran motivo de preocupación ética. No podemos eludir las graves cuestiones éticas vinculadas al sector de los armamentos, expresa el Santo Padre. De acuerdo a Vatican News, el representante vaticano indicó en su discurso que la urgencia de esta cuestión aumenta debido al amplio desarrollo y uso de drones armados, incluidos los drones kamikaze y de enjambre. El Vaticano ha anunciado que el cardenal español Ángel Fernández Artime, 10º sucesor de Don Bosco y actual rector mayor de los salesianos, será consagrado como arzobispo de una especial sede el próximo 20 de abril. A través de un comunicado, la Santa Sede indicó que el Papa Francisco ha asignado al purpurado la sede titular de Ursona. De acuerdo al sitio web de datos y estadísticas del clero católico Catholic Hierarchy, esta jurisdicción eclesiástica fue establecida en 1969. En ese entonces el Papa era San Pablo VI. La Catholic Hierarchy también señala que los 7 predecesores del cardenal Fernández en esta sede fueron solamente obispos. Aquí es preciso resaltar que el Código de Derecho Canónico determina que todo sacerdote a quien el Papa decida crear cardenal debe ser ordenado obispo. La sede titular de Ursona aparece ubicada nominalmente en la zona de Sevilla, España, pero tiene una particularidad: no cuenta con un territorio en específico. Se trata de una sede que hoy existe únicamente en su título, es decir, que es solo de nombre y no tiene fieles. Es costumbre de la sede apostólica conferir sobre esos obispos el título de una de aquellas iglesias que en días pasados florecieron con el esplendor de la virtud y el progreso de la religión, pero como resultado de los cambios y devenir del tiempo, no pueden ahora perder su antigua gloria resplandeciente. El Vaticano espera que la sede titular un día se vuelva una diócesis activa una vez más. En la tradición de la Iglesia Católica, un cardenal podría recibir este tipo de sedes titulares cuando tiene o tendrá otro tipo de responsabilidades encomendadas por el Papa. Siguiendo el ciclo sobre los vicios y las virtudes, la catequesis de este miércoles se ha centrado en la soberbia, un vicio que está muy cerca de la vanagloria, aspecto tratado la semana pasada, pero que va más allá. Si la vanagloria es una enfermedad del yo humano, se trata de una enfermedad infantil en comparación con los estragos que puede causar la soberbia. Tanto así que de todos los vicios, la soberbia es la gran reina, plantea el pontífice. En este mal se esconde el pecado radical, la absurda pretensión de ser como Dios. El pecado de nuestro primogénito, relatado en el libro del Génesis, es a todos los efectos un pecado de soberbia, continúa la predicación, antes de describir algunos síntomas que revelan que una persona ha sucumbido al vicio de la soberbia. Entre ellos se enumera un aspecto físico evidente, como es que tiene el cuello rígido que no se dobla. También se caracteriza porque, por nada, emite juicios irrevocables sobre los demás, olvidando que Jesús nos dio muy pocos preceptos morales, pero en uno de ellos fue inflexible: no juzgar nunca. Al mismo tiempo, el soberbio suele reaccionar de forma exagerada, como si alguien hubiera ofendido a su majestad ante cualquier comentario o crítica constructiva. El Papa señala que poco se puede hacer con una persona enferma de soberbia. Es imposible hablar con ella y mucho menos corregirla, porque en el fondo ya no está presente para sí misma. Solo hay que tenerle paciencia, porque un día su edificio se derrumbará. El Santo Padre concluye que la salvación pasa por la humildad, verdadero remedio para todo acto de soberbia, e invita a aprovechar la Cuaresma para luchar contra este vicio. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.